Arratsaldeon denoi, eta mila esker etortzeagatik. Mil gracias de nuevo por ser tan fieles, por acudir siempre a cada una de nuestras citas, por llenar cada una de estas butacas que son un poco menos desde el COVID, pero gracias por llenar. Desde luego, es para nosotros un gran placer. Aprovecho para saludar a la gente que nos está viendo en streaming. Sabéis que desde el concierto anterior los conciertos se retransmiten en directo y han sido 1000 y pico personas los que lo han visto el anterior concierto, así que estamos muy contentos también por eso. Un saludo para todos ellos. Queríamos dedicar además este concierto al maestro Carlos Martínez de Luna. Él fue subdirector de esa banda y director en funciones de esta banda. Desgraciadamente nos ha dejado hace unos días, así que desde la banda municipal le dedicamos este concierto a él, a su memoria, a su familia, que creo que también nos está viendo en streaming. Así que, bueno, un abrazo de parte de la banda municipal, que de algún modo nuestra música sirva para llevar estos momentos tan difíciles. Y estamos en un concierto especial. Bueno, para nosotros, para la banda municipal, estar siempre aquí es muy especial. Pero hoy es 16 de diciembre, estamos en el año Beethoven. Todas las bandas y orquestas del mundo han interpretado Beethoven, bueno, los meses que han podido trabajar o que hemos podido trabajar y dar conciertos. Pero es hoy el cumpleaños real de Ludwig van Beethoven. Es hoy, 16 de diciembre, cumpliría 250 años. Así que es una bonita anécdota que coincide al concierto. Y bueno, además tiene una doble anécdota, que es que Vitoria-Gasteiz no es una ciudad cualquiera para Beethoven. Todos sabréis conoceréis la composición, la batalla de Vitoria, la batalla de Wellington. Y es que sobre este dato histórico, pues él escribió una música que, si bien, luego hablaré un poquito más detenidamente, pero si bien es cierto que esa obra ha pasado al ostracismo, ha sido quizás bastante olvidada en el mundo, sin embargo, tuvo un valor real muy importante para la vida de Beethoven en el momento en el que lo compuso. Estamos hablando de 1803, cuando se estrenó. Y el concierto va un poco de esto, va de Beethoven y va de lo que para mí significa la música de Beethoven. La música de Beethoven es pasado, porque es tradición, es presente porque siempre está viva, porque siempre parece compuesta para sonar en este momento, y sin duda futuro, porque sonará durante muchísimos años, cientos, miles de años seguro. La música de Beethoven acompañará siempre a la humanidad, segurísimo. Y entonces con este hilo conductor hemos ido hilvanando una serie de obras que en sí son muy distintas. Esta obra con la que han comenzado, que quizás creían que iba a ser la batalla de Vitoria, pero no, es In the Shadow of Napoleon. Es una obra de un belga, Bert Havermont, y él escribe un musical sobre una figura pues, relevante y con relación con Beethoven, ¿no? Sobre Napoleón Bonaparte. Es un musical directamente de lo que habla es un poco de la vida, de la parte más personal de Bonaparte, y es que son como las vivencias a la sombra es porque Jean-Louis Machon es el lacayo de Bonaparte y cuenta una serie de cosas, digamos, vivencias personales que no son las que marcan las que están en la historia, pero que son, creo que, importantes. Y cambiamos de tercio totalmente. Nos vamos a una obra que se llama Snappan. Su compositora es una compositora joven, actual, levantina, aunque vive en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y Snappan nos lleva a otro lenguaje absolutamente distinto. Estamos hablando del siglo XXI. Hay un móvil sonando por ahí. Siglo XXI, lenguaje que tiene que ver con los móviles, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el Snapchat, pero vamos, que quizás todos conocemos WhatsApp, y en general a todo cómo estamos unidos a esta tecnología, que tiene cosas muy buenas porque nos podemos comunicar, parece que cada vez mejor y más rápidamente, y esto parece positivo, pero que tiene sus cosas negativas, ¿no? Yo por lo menos las siento, de que a veces este contacto con la tecnología nos marca nuestras vidas. Ahora sí, sí, en el concierto, ¿eh? Te llamo luego, ¿vale? Disculpen. No, habría sido demasiada coincidencia, o que puede ser porque suenan continuamente, ¿verdad? Disculpen, pero no porque me suene el móvil, sino porque esta pequeña broma. Tenemos a Ricardo, nuestro archivero, detrás haciendo esta trampilla. Así que, Ricardo, si pasas, ya te doy mi teléfono, que es donde mejor está, es por ahí escondido. Un aplauso para Ricardo.
Espero que no corten en YouTube solo esto y me haga famoso por el director que le sonó el móvil. Yo tendré la grabación completa, por si acaso. Permítanme la última reflexión antes de escuchar Snapan. Apaguen sus teléfonos móviles. Pónganlos en silencio o déjanlos en casa si pueden. Pero no solo por los artistas que estamos aquí. ¿Ves? No solo esto, que despista mucho. No solo por la gente que está en las butacas, que ha venido a disfrutar del espectáculo. Háganlo por ustedes mismos. Seguro que todos nos podemos permitir desconectar de nuestro día a día, de nuestros problemas, de nuestras rutinas durante 1 hora y pico que dura una película de cine, o dura un concierto, un espectáculo de ballet o un teatro. Y les estoy dando un gran consejo. Si lo consiguen hacer, seremos todos más felices. Los que estamos en el escenario, los que están en las demás butacas y ustedes mismos. Disfruten, por favor, del concierto. Disfruten, relájense, dejen sus problemas fuera, que tenemos todos muchos. Disfruten de este concierto, de estas historias que les vamos a contar. Eskerrik asko etortzeagatik. Mil gracias.
Disculpen que alargue un poquito estas pausas. Con esto del COVID no podemos hacer descanso. El concierto es realmente exigente para los músicos. Así que les dejamos así un poquito a respirar. Vamos a la obra, quizás, bueno, la germen de este programa. Es Beethoven, es la Batalla de Vitoria o la Batalla de Wellington. Recibe, de hecho, bastantes nombres. Como curiosidad, no sé si lo he lanzado antes, es que se estrena en 1803 y se estrena a la vez que su séptima sinfonía en el mismo concierto. Todo el mundo conoce su séptima sinfonía, nadie conoce la Batalla de Vitoria y, sin embargo, el protagonismo absoluto se lo llevó la obra que van a escuchar ustedes esta noche. Tanto es así que cuentan las crónicas de la época como la obra se tuvo que repetir en bastantes días siguientes, en meses siguientes, en semanas siguientes, porque el éxito había sido inusitado. Es cierto que, como decía antes, la historia después la ha dejado muy olvidada. Dicen que también Beethoven en algún momento tampoco se sentía muy a gusto con esto. Es probablemente porque se sale de su... No sé cómo explicarlo, pero es muy distinto a su resto del repertorio. Es música de carácter programático, significa que hace referencias a elementos externos a la música, y es que casi es música cinematográfica, y estamos hablando de 1803. Y es que Beethoven cuenta una película, cuenta una batalla, la batalla que pasó en Vitoria. Y aunque hoy van a ver los efectos un poquito mermados, porque el tema de COVID tampoco nos permite hacer esto, Beethoven plantea dos bandas, dos ejércitos enfrentados, un ejército británico, el de Wellington, y el ejército francés con Napoleón Bonaparte. Saben, no cuento más de historia, es que la importancia de la batalla de Vitoria es que fue el principio del fin del gran imperio de Napoleón Bonaparte. Entonces, por esto tiene especial significación. Podrán escuchar solo una pequeña noción para que entiendan algo. Van a ver, esto seguramente sí que reconozcan, dos ejércitos con su percusión, con su trompeta, enfrentados, y cada uno utiliza una melodía distinta. Los británicos, que son los primeros, utilizan una melodía elegante. Y como Beethoven no estaba muy por la labor de Napoleón Bonaparte, obviamente, además la tenía un poquito de tirria, le dedica una melodía un pelín banal, que sin embargo conocen todos ustedes, porque suenan las campanas de Vitoria. Porque si les digo Mambrú se fue a la guerra, quizás les suene. Y si les digo es un muchacho excelente, ¿sí? Con esta melodía, mira que podía haber elegido el bueno Beethoven, podía haber elegido la Marsellesa, no sé, algo así, yo qué sé, con poderío. Elige algo, pues, un pelín, no sé, infantil o, bueno, banal, yo creo que sería esto. Esto podrán advertirlo. Se desarrolla la batalla, seguro que pueden imaginar los cañones, los cañonazos, pero para esto, desde luego, necesitan un poquito de imaginación. Disfruten, pongan la imaginación, disfruten la batalla de Vitoria, Ludwig van Beethoven. Gracias.
toca terminar el concierto con una obra que, si hablaba de Beethoven como hilo conductor, si hablaba de que Beethoven es pasado, es presente y es futuro, creo que es la mejor manera de expresar en qué consiste la obra que van a escuchar ahora, la última del concierto. Se llama Extreme Beethoven. Está compuesta por un compositor holandés, Johan de Meij, que de hecho hace algunos años estuvo aquí como director invitado. Es uno de los grandes. El último concierto también con Isabel Rubio también se hizo una obra suya. Y lo que hace, y además incide el maestro Johan de Meij en las notas al programa, en las notas en la partitura, que hace esta obra como desde el máximo respeto y devoción hacia la figura de Beethoven. Lo dice porque le da un poco de miedo, porque realmente es transgresor con la música de Beethoven. Es decir, en la música que van a escuchar, en la obra que van a escuchar ahora, van a escuchar citas, es decir, pequeños fragmentos, melodías, temas que vienen de las 9 sinfonías de Beethoven, además de la obertura de Egmont y además del famoso Claro de Luna. Y lo que hace es tomar esos temas, en algunos momentos literales, y enriquecerlos, variarlos de tal modo que a veces es pues, un verdadero ejercicio de arquitectura compositiva. Realmente nadie como Johan de Meij sabe hacer esto. Seguro que algunas de las citas las descubren y les suenan, y en cualquier caso lo que les estoy invitando todo el tiempo a hacer en el concierto: disfruten y déjense llevar sin teléfonos móviles. Esta es nuestra vida, es el concierto hasta que termine. Es que ricasco, ha sido un placer. Extreme Beethoven, Johan de Meij.
Creo que en el Teatro Real el récord está en hora y pico de aplausos, ¿no? Ahora no se puede, que les pillan fuera de casa y encima sale cara la entrada. Vamos a hacer una propina porque los aplausos han sido que la merecen. Como he dicho ya un par de veces, mil gracias, Mila esker etortzeagatik, mil gracias por estar con nosotros siempre. Yo que es un poquito pronto en fecha, día 16, bueno, es nuestro último concierto antes de fin de año, les espero ver en los próximos conciertos de temporada. Y así que aprovecho la situación para dedicarles y para desearles de parte de la banda municipal y de mi parte unos felices días, que se abstraigan de todos los problemas que pasamos día a día, que lo disfruten lo máximo posible con sus seres queridos, con la mejor comida posible. Y nos vemos un poquito más gordos y más felices en enero. Eskerrik asko.